acompaña León Trachtenberg, el cual es egresado de la carrera de Ingeniería Mecánica de la UNI. Sin embargo, cuenta con diversos estudios de posgrado, específicamente en una especialización en Administración de la Educación por la Universidad de Lima. Es egresado del Magíster en Administración de Empresas de la Universidad Pacífico, es Magíster en Educación por la Universidad Hebrea de Jerusalén, ha recibido el doctorado honoris causa de las universidades particulares de Chiclayo y Cajamarca, San Pedro de Chimbote y Santiago Antúnez de Mayolo de Barranca. Fue miembro de la Comisión para un Acuerdo Nacional por la Educación del Ministerio de Educación en el año 2001 y es miembro del Consejo Nacional de Educación desde el año 2002. Ha sido reelegido sucesivamente en los años 2008 y 2014 hasta septiembre del 2020 en que concluyó sus funciones. Es articulista y divulgador de artículos semanales de interés educacional en diversos diarios del Perú. Asimismo, es colaborador del directorio de Innova Schools, copromotor del Colegio Aleph de Villa Chorrillos, del cual es líder pedagógico y consultor continuo del concurso El Maestro que deja huella de Interbank. Asimismo, él es ex profesor y ex director general del Colegio Privado León Pinelo de Lima y de la Escuela de Directores de Gestión Educativa de IPAE. Ha sido ex conductor de un programa político radial llamado Ampliación del Domingo para RPP. Ha sido ex asesor de ediciones y también hace más de 20 años recorre el Perú disertando sobre temas educativos, invitado por gobiernos regionales, municipios, UGELes, CADES, instituciones educativas y eventos diversos. Finalmente, ha sido condecorado con diversos reconocimientos, incluyendo la medalla Maestro Ilustre por la Municipalidad de Lima en el año 1999 y las palmas magisteriales en grado de amauta, máxima condecoración otorgada por el Minedu en el año 2001. Asimismo nos acompaña Leonardo Piscoya, quien nos brindará sus grandes conocimientos en diversos sectores educativos, tales como la docencia universitaria, la docencia escolar, consultorías en diversos organismos que regulan la calidad educativa en el Perú. Solo con mencionar que Leonardo Piscoya ha sido docente de la Católica en el Departamento de Psicología y la Facultad de Educación. Asimismo ha sido escritor y editor de diversos textos escolares para el Grupo Santillano. Asimismo, ha sido y es docente de la UPC desde el año 2012. Ha sido también entrenador del Departamento de Calidad de la UPC. Asimismo, ha participado de consultorías para el Ministerio de Educación, específicamente en la Unidad de Medición de Calidad para poder diseñar una ciudadanía nacional. Asimismo, ha participado de consultorías para el IPEVA, el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica, en el año 2012 para poder diseñar experiencias que verifiquen nuestras habilidades como ciudadanos. Y finalmente ha participado nuevamente en el Ministerio de Educación en la Unidad de Medición de Calidad, pero específicamente en el área de ciudadanía para poder diseñar una evaluación que pueda medir la ciudadanía nacional. Y finalmente nos acompaña Diana Rodríguez Bustamante. Ella es magíster en docencia para la educación superior de la Universidad Andrés Bello en Chile. Asimismo, es licenciada en psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es especialista en diseño de experiencias de aprendizaje, formación docente, tutoría educativa, implementación y facilitación de talleres de formación. Finalmente, es consultora y docente universitaria con formación en terapia a través del arte. Dentro de sus grandes logros destacamos su experiencia en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, siendo ella docente de la maestría en educación, así como docente de la carrera de educación y gestión del aprendizaje. Asimismo, ella es consultora especialista en educación y experiencias de aprendizaje y finalmente ha sido coordinadora de bienestar, participación y tutoría para el Minedu desde el año 2019 hasta el año 2023. Buenas tardes, queridos televidentes. Como comentado en el anterior segmento, el día de hoy tenemos una entrevista con León Trachtenberg. Así que, ¿qué tal, León? Buenas tardes. Hola, muy bien, ¿qué tal? Qué gusto poder compartir contigo esta corta entrevista. Vamos a dar inicio con las preguntas. La primera pregunta es, que nos comentes desde tu perspectiva, ¿qué entiendes por calidad educativa? Miren, la calidad es función de la promesa, la propuesta, la oferta que hace una institución educativa o un ministerio de educación respecto a lo que se espera que aprendan los alumnos
como consecuencia de su paso por el colegio. Como los contextos son distintos, las realidades son distintas, las propuestas educativas también son distintas, sobre todo cuando hay también educación privada con sus propios sesgos, entonces la calidad hay que entenderla como una manera de expresar la consistencia o la correlación entre lo ofrecido y lo logrado. Digo lo ofrecido porque lo esperado, digamos, es como, digamos, algo que viene muy estandarizado, marcado por el Ministerio de Educación y su currículo. Lo que hay que poder establecer más bien es qué cosa ofrece una institución educativa y qué cosa logra y cuán cerca o no está de eso. En ese sentido, lo mismo se puede decir de la calidad de un restaurante, la calidad de una clínica, la calidad de un servicio bancario, la calidad de cualquier servicio, ¿no es cierto? Que depende de qué cosa te han ofrecido y cuán cerca estás a la hora de atenderte, de que se cumpla lo ofrecido. Sí, evidentemente, León, como tú lo mencionas, ¿no? La educación es un servicio que se le está prestando a, si es que lo vemos en términos de negocios, a un cliente, ¿no? Entonces, por ende, si es que también tratamos de mejorar la calidad de servicio de otras instituciones, de otros lugares, de otros tipos de comercio, ¿por qué también no enfocarlo en el área educativa, ¿no? Claro, pero siguiendo con la analogía del banco, Ujú. eh, si hablamos, por ejemplo, de Interbank, Scotiabank, Continental, Crédito, cada uno tiene su perfil, sus propuestas, sus prioridades, sus ofertas, y entonces no podemos usar un mismo criterio para indicar la calidad de todos ellos. Vamos a suponer que hay un banco que solamente va a dar servicios virtuales y hay otro que da servicios personalizados, o sea, presenciales. ¿Con qué criterio podría yo, con qué único criterio podría yo evaluar el servicio de ambos cuando la manera de entregar el servicio es tan distinta, ¿no es cierto? Entonces, insisto en que más allá de un concepto genérico de calidad, que en realidad no nos está diciendo nada, porque son palabras que llegan a ser bastante huecas, porque para cada uno significan otra cosa. Es como la palabra democracia, o medio ambiente, o inclusión, o nutrición. Para cada persona que escucha esa palabra puede significar otra cosa. Entonces tiene que ser una descripción más operativa, más complementada, y en mi opinión debe estar complementada por cuál es el propósito y qué se logra en relación al propósito. Ok, entonces, el implicar de hablar de la calidad educativa, según usted, ¿qué criterios se tiene que tomar en cuenta para que estén ligados? La promesa, el criterio, qué cosa se ha ofrecido en relación a lo cual, si se cumple, hay satisfacción y si no se cumple, hay insatisfacción. El gran problema que tenemos en el mundo educativo es que por influencia primero de Estados Unidos y después de Europa a través de PISA, se ha hecho una especie de sinónimo entre calidad educativa y el rendimiento de los alumnos en ciertos exámenes, principalmente de matemáticas y literacidad, en algunas pruebas estandarizadas que se aplican a todo el mundo por igual. Y dentro del Perú, el hermano menor de esas pruebas, que son las censales, otra vez se utilizan para decir dónde hay más o menos calidad de la educación restringida al concepto de qué puntaje sacan los alumnos en esas pruebas. Entonces, desde mi opinión, es una distorsión completa de lo que es la calidad, porque cuando uno analiza cuál es la promesa que se hace para el servicio educativo, la ley de educación, la constitución, las normas del ministerio, todos hablan de educación integral, de educación
digamos, de un perfil del educando que tiene una serie de variantes personales, sociales, culturales, emprendedurismo, creatividad, convivencia sana, desarrollo del pensamiento original, crítico, y sin embargo, nada de eso entra a la hora de que te dicen sacaste un buen o mal puntaje en matemáticas y eso es lo que está indicando la calidad, ¿no es cierto? Entonces, desde mi punto de vista es una distorsión completa. Sí, León, evidentemente lo que nos comentas está súper ligado a la actual forma de evaluar ciertos contenidos de una escuela y por ende también la calidad educativa, que se centra mucho en el resultado y en el puntaje académico, que si bien es cierto es una parte fundamental de cómo se estructura una escuela, no es una parte determinante para definir la calidad. Justamente eso, que ni siquiera pueden evaluar qué ha aprendido el alumno en matemáticas. O sea, una cosa Ujú. es que esa prueba me dice cuántas preguntas pudo contestar adecuadamente un alumno de matemáticas sometido a esa prueba. Eso no necesariamente es sinónimo de cuánto aprendió en matemáticas, por la cantidad de otras circunstancias que intervienen en el aprendizaje y además en el desempeño del alumno en esa prueba. ¿Qué pasa si esos alumnos, por ejemplo, tienen que dar una prueba que nunca antes han visto, el formato? ¿El hecho de que no contesten bien significa que no saben matemáticas? O al revés, ¿qué pasa si se han súper entrenado para un modelo de prueba en el que rinden bien? Quiere decir realmente que saben matemáticas. Es decir, hay que tener mucho cuidado con asociar el resultado que se obtiene al rendir un cierto tipo de prueba, con cierto tipo de preguntas, con cierta forma de marcar respuestas para matemáticas o literacidad o ciencias y creer que eso está denotando la calidad de educación, que en muchos casos no es medible siquiera en el corto plazo. ¿Cuán bien educada eres tú, por ejemplo, en tu familia? ¿Eso se puede evaluar cada día o cada mes tomándote alguna prueba? ¿O hay que esperar a ver cómo construyes tu personalidad, cómo desarrollas tu ser y cómo te vas desempeñando a lo largo de la vida para poder decir, ¿has sido bien educada o no has sido bien educada? ¿Por qué en la escuela se pretende que mediciones de muy corto plazo, a veces de una semana? Te enseñan un tema y a fin de semana te toman un examen y te dicen si aprendiste o no. O inclusive en un día, en la misma sesión. Ujú. Digamos que te portas mal, te llama la atención, te disculpas, te amonestan, quiere decir que ya eso transformó tu conducta. En el corto plazo puede apagar un incendio, pero eso tiene mucho que ver con cuán bien educado estás y tampoco los motivos por los cuales te has portado mal. ¿Qué pasa si te portas mal en una clase porque te aburres? ¿Quiere decir que no estás aprendiendo? O simplemente que te aburres y tu manera de expresar tu aburrimiento es mostrarte displicente. Sí. Y eso es lo que se menciona acerca de la inclusión, ¿no? Muchas de estas pruebas no tienen en consideración este aspecto que es fundamental porque cada uno tiene un proceso de aprendizaje diferente y un ritmo diferente. Entonces, tener en cuenta ello también es muy importante. Y bueno, Alon, ya que estamos hablando del tema de las evaluaciones, mencionaste la evaluación PISA y otro tipo de evaluaciones también que actualmente se dan en el Perú, ¿no? Las evaluaciones censales. Entonces, tengo una pregunta para ti, o sea, ¿cómo es que se mide actualmente la calidad educativa acá en el Perú? ¿Y cuál sería la forma ideal de medirla en realidad? Mira, primero hay que preguntarse si hay que medir eso, si es medible, porque generalmente este asunto de las mediciones viene del lenguaje de los economistas. De hecho, PISA es diseñada por la OECD, que es la Organización para el Desarrollo Económico de Europa, y las otras pruebas que se toman en América Latina en general vienen inspiradas por el Banco Mundial y el BID, que no está de más decir, son bancos.
y que están pensando en retornos económicos. Eso es bien importante porque, por ejemplo, ¿cómo medimos la calidad del servicio de un psicólogo que está atendiendo a un niño con necesidades emocionales? Puedes tomar un examen, tú puedes evaluar mes a mes la calidad de ese servicio, o es un proceso de desarrollo de mediano plazo, largo plazo, y que en cada uno de los pacientes probablemente se puede evaluar de una manera distinta. Entonces, en el momento que tú pretendes uniformizar, estandarizar, homogenizar, automáticamente estás partiendo del supuesto que eso es posible medir con el mismo instrumento a todos por igual en un momento de su vida y sacar las conclusiones que son predictoras de si estás bien o mal educado y si vas a tener un buen desempeño en el futuro. Entonces, toda esa manera de entender la educación me parece que es una manera que no viene de la pedagogía, ni siquiera de la psicología, viene de la economía, viene de la necesidad de tener indicadores y estándares para justificar inversiones económicas o lo que fuera, que es algo muy alejado de la pedagogía. Entonces, vuelvo a lo que dije al principio, yo creo que la evaluación de la calidad de una institución depende del enfoque educativo de la institución, de su propuesta. Por ejemplo, si yo como institución educativa planteo que mi prioridad es el aprendizaje de inglés, ese es un elemento a considerar a la hora de evaluar. Pero si yo digo que mi prioridad es el desarrollo socioemocional, es distinto. O si yo digo que mi prioridad es el deporte o el desarrollo artístico, yo no puedo evaluar la calidad de esa institución con el mismo instrumento con el que yo evaluaría una institución que me dice que su objetivo es el ingreso a la universidad y convertirse en una especie de academia o antesala preparatoria para el ingreso a la universidad. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo puedo yo pretender que con un mismo marcador, un mismo indicador, yo pueda evaluar a todos por igual y sacar la misma conclusión respecto a cuán bien o cuán mal están haciendo su trabajo si no tomo en cuenta sus particularidades como institución? Y a eso hay que agregarle, en el caso peruano, que tú tienes 100.000 colegios distintos desde el punto de vista socioeconómico, cultural, geográfico, político, laboral, medioambiental, urbanístico. ¿Cómo puedes utilizar un mismo indicador para definir cuán bueno o cuán malo es cada uno de esos colegios? Por eso yo pienso que deben haber distintos instrumentos de evaluación. Uno de ellos, por supuesto, puede ser algún indicador sobre el desempeño en matemáticas en función de lo que plantea el currículo, pero no para comparar colegios, no para hacer pública una evaluación, un juicio de valor respecto a este es un buen colegio porque saca puntajes altos en matemáticas o este es un mal colegio saca puntajes bajos en matemáticas, porque todos los estudios internacionales demuestran que los alumnos con nivel socioeconómico más alto siempre sacan mejores puntajes que los del nivel socioeconómico medio, y los que sacan los peores puntajes son los del nivel socioeconómico bajo. ¿Podría decirse entonces que solamente hay calidad educativa en el nivel socioeconómico alto, baja en el nivel socioeconómico bajo? Cuando el Ministerio de Educación publica los resultados de las pruebas censales o muestrales, lo que hace es mostrar una correlación entre el nivel socioeconómico de los colegios y el resultado de sus alumnos. Y entonces, ¿qué tiene que ver eso con calidad? Sí, entonces, ¿cuál sería tu opinión sobre el rol del CINEACE y de la UMC? El rol de la UPC, bueno, la UPC tiene su promesa educativa y entonces su rol es cumplir con su promesa, ¿no? UMC. Ajá. No, pero yo creo que la UMC, así como muchas otras instituciones, pueden producir
instrumentos de evaluación. El problema es qué uso haces de eso. Yo no estoy en contra de que hayan exámenes, yo no estoy en contra de que hayan pruebas nacionales o censales, o si quieren los europeos aplicar PISA. Lo que estoy en contra es primero que se considere que son el mejor instrumento y en segundo lugar que se usen en forma pública para juzgar la calidad de una institución educativa o de un alumno inclusive, ¿no? ¿Qué pasa si hay un alumno que tiene serios problemas de aprendizaje y en una prueba estandarizada saca, digamos, en una escala de 0 a 100, saca 30? Pero ese es el máximo que él puede lograr por los problemas de aprendizaje que él tiene. ¿Tengo que decir que es un mal alumno? ¿Tengo que decir que la calidad de la educación que está recibiendo es mala? Entonces, esa personalización del concepto de cómo uno evalúa el progreso del aprendizaje de un alumno no puede ser entregado a un instrumento impersonal, externo, universal, estandarizado, que lo único que termina haciendo es rankeando a los alumnos entre los que ellos definen que son buenos y los que definen que son malos sin conocerlos siquiera. Entonces, una cosa es que yo tenga un instrumento de evaluación, por ejemplo, yo puedo ir donde un médico y me dice, mira, para tu peso, tu tamaño, tu salud física debería corresponder a cierto nivel de grasa corporal o cierto nivel de cierto peso, etcétera, y me lo da como un referente, me lo da como una, digamos, una imagen contra la cual confrontarme. Otra cosa es que me diga que estoy enfermo porque peso más de lo que el estándar indicaría, ¿no es cierto? Porque puedo estar perfectamente sano. Entonces, hay que diferenciar lo que es un estándar, que es un promedio, es una construcción abstracta de un indicador en base a las expectativas que tienen los especialistas de que a cierta edad haya un cierto desempeño promedio en un cierto grupo humano. Y otra cosa es que automáticamente tú uses ese instrumento para definir que el puntaje que obtengas define la calidad de la educación que has recibido. Sí, León, evidentemente lo que nos comentas es totalmente cierto. Inclusive hay esta cultura en el Perú, ¿no? De que si obtienes un puntaje bajo es símbolo de sentirse avergonzado como institución educativa, o que un alumno haya obtenido un puntaje muy bajo es símbolo de que no ha aprendido nada durante el año, cuando hay otros factores que pudieron haber también tenido cierta influencia o Tomen como implicancia. ejemplo la promoción de ustedes en la UPC, ¿no? Ustedes son una promoción que se conocen, digamos, todos con todos. ¿Tú me puedes asegurar que quien saca las mejores notas es la persona más competente y que probablemente va a tener más éxito en su actividad profesional? ¿Tú podrías afirmar eso? No. Bueno, entonces, ¿por qué en el colegio sí? Exacto, sí, tiene muchísimo sentido porque no solamente también es el aspecto académico, sino también el aspecto tuyo como persona, cómo te desenvuelves, qué habilidades sociales tiene. Y eso también es parte de la inteligencia con la que cuenta un individuo. Ujú, Tu sí. empatía, tu pasión, tu creatividad, tu ingenio, tu tolerancia al fracaso, tu capacidad de conciliar entre distintas posiciones, tu sentido de colaboración y solidaridad, tu capacidad de trabajar en equipo, tus Ujú. valores. Eso no está en las notas, ¿no es cierto? Exacto, son habilidades sociales que se demuestran en el proceso en el que uno participa de una formación educativa, ¿no? Y sí, tiene mucho sentido lo que comentas, León. Entonces, de acuerdo a lo que nos has dicho sobre las pruebas PISA y estas pruebas estandarizadas, entonces, ¿consideras que su aplicación garantiza la educación, la calidad educativa o no es un indicador que realmente... Nada, es un gran distorsionador. Ujú, Yo creo que hay que diferenciar entre un instrumento, entre muchos, que le ayudan a los profesores a ver cuál es el nivel de aprendizaje que están logrando en función de sus propias expectativas. Y otra cosa es traducirlo ante los padres, ante los alumnos, ante la opinión pública, como que eso
permite definir si hay o no calidad educativa. Ujú. Sí, totalmente, León. De hecho, ya con el pasar de las sesiones que hemos tenido en el curso, hemos ido identificando esto, ¿no? Y la palabra que nos dices, ¿no? Que de cierta forma transgiversa, ¿no? Lo que entendemos como calidad es totalmente cierto. Entonces, bueno, la sexta pregunta está orientada en una lectura que hemos abordado en el curso, en el cual hablamos acerca de qué es lo que se valora cuando uno, bueno, con la aplicación de estas pruebas estandarizadas, es que se mide lo que se valora o si se valora lo que se mide. Entonces, según tu perspectiva, y espero que no te haya confundido un poco, ¿en el Perú valoramos lo que medimos o medimos lo que valoramos? Bueno, ambas cosas, solamente que ambas están equivocadas. Me gustaría que nos comentes un poco más acerca de ello, si me interesa. ¿Por qué medimos solamente matemática, literacidad y a veces ciencias? Porque en la visión del Ministerio de Educación, eso es lo importante. Entonces, están midiendo lo que valoran. Y por otro lado, ¿por qué comunican los resultados de esas pruebas al público y inducen a pensar que hay unos que están bien y otros que están mal? Porque le están dando valor a lo que miden. Y entonces están valorando lo que miden. Por eso te decía que ambas cosas se utilizan por parte del Ministerio de Educación y ambas están equivocadas. Sí, totalmente. Y es parte también de una reestructuración interna de todos los organismos que participan de esta medición de la calidad educativa. Por eso es que realizamos la consulta acerca del Incluyendo, por ejemplo, de la las universidades con su examen de admisión, que otra vez ponen el énfasis en literacidad, matemáticas, están repitiendo exactamente el mismo modelo y están dejando afuera a una gran cantidad de estudiantes muy talentosos, muy capaces, pero que su potencial no se mide pues en una prueba de matemáticas. y prácticamente les arrebatan la oportunidad de poder continuar desarrollando esas habilidades que posiblemente en un lapsus, en un tema de estrés, pudieron haber fallado, ¿no? Y es también prácticamente no aplicar el concepto de la inclusión, ¿no? Pero por otro lado es una pérdida para la universidad También. Ujú, contar con alumnos que tienen un alto potencial ujú. para convertirse en buenos profesionales que no solamente aprovechen la educación que van a recibir, sino que después prestigien a la propia universidad, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál Claro. es el prestigio de una universidad que es imaginada en el público como una fábrica de estudiantes, en lugar de centro de excelencia, ¿no es cierto? Listo, León. Entonces, bueno, vamos a continuar con las últimas dos preguntas de la entrevista. Antes de eso, agradecerte porque toda la información que nos estás brindando nos está ayudando a cerrar un poco algunos temas que teníamos en dudas, en disyuntivas. Entonces, bueno, ya la penúltima pregunta es acerca Ahora, lo más importante es que no me hagan caso, ¿verdad? Investiguen, averigüen, Sí, vean ujú, lo que dicen otros y demás. Yo tengo una manera particular de ver las cosas como claro, tu probablemente lo perspectiva. tienen otros, Ujú, ¿no? sí. Este, Y de hecho, eso, las entrevistas las estamos realizando con distintos líderes educativos y han tenido un trabajo en el Estado y en diferentes aspectos, diferentes ambientes para poder tener esa variedad de información que nos puedan brindar, ¿no? Y de acuerdo a eso también ya poder, bueno, realizar conclusiones con respecto a la información, ¿no? Entonces, queríamos hacerte una pregunta con respecto al liderazgo educativo, sabiendo que tú eres un gran gestor de ello. Y es qué influencia podría tener el liderazgo educativo en el camino hacia el cambio de una escuela, apuntando hacia la calidad educativa. hay dos tipos de liderazgo. Hay el liderazgo formal, el que figura en un organigrama, digamos, y que en el caso del Ministerio de Educación está liderado por el ministro y en el caso de los colegios por los respectivos directores. Entonces, hay una influencia de estos líderes formales en el sentido de que
planteamientos, sus propuestas y demás pueden tener impacto en digamos, en el país, en el caso del ministerio, y en el centro educativo, en el caso de un director. Pero ese es solamente un modelo de liderazgo que no necesariamente implica que lo que ellos planteen se va a realizar en los hechos. Es lo usual, tanto en el Ministerio de Educación como en muchos colegios, que lo que dicen los ministros o lo que dicen los directores tiene mucha relación con lo que ocurre después en el terreno de los hechos, ¿no es cierto? El otro es el liderazgo más no formal, no sé cómo llamarlo, más implícito, más de sensación de quiénes son aquellos que en determinados contextos hacen propuestas que vale la pena escuchar y eventualmente acompañar. Y en ese sentido, el liderazgo no es un atributo de una persona en todo contexto, porque puedes tener un liderazgo en deportes distinto al de arte, distinto al de ciencias, distinto al de los procesos administrativos, distintos a los de las personas que se ocupan de la atención a padres. Entonces hay liderazgos que se definen en función del rol o de la tarea específica que cumplen y que no es un atributo universal. Por ejemplo, yo puedo ser líder en un cierto tema, pero no puedo pretender ser líder pues en el área de deportes o en el área de arte o en el área de literatura. Si fuera un atributo de la persona sería universal. Yo tendría que ser líder en todo lo que hago y donde quiera que esté, ¿no es cierto? Y eso sabemos que no es así. Y entonces, una buena institución, en mi opinión, es aquella que está liderada más bien por un conjunto de personas que se complementan entre sí, que se apoyan, que trabajan juntos y que van conduciendo desde las capacidades y calidades de cada uno a todos los que, digamos, son atendidos en esa institución. En otras palabras, un buen líder sabe a dónde intervenir como tal y a dónde se comporta como seguidor, como acompañante, como subalterno de otros. Y yo creo que ese es el liderazgo más eficaz. Y para finalizar, para concluir, ¿nos podrías brindar 3 recomendaciones puntuales para mejorar la calidad educativa en una escuela? Primero, confiar en los maestros. Segundo, apostar por la creatividad, la innovación. Y tercero, darle cuerda a las iniciativas que tienen los profesores sin pretender hacer todo con todos a la vez. Cuando uno pretende introducir una innovación en un centro educativo, si se le quiere imponer a todos por igual, van a ganar los que están en desacuerdo. Siempre la resistencia gana. En cambio, cuando uno plantea alguna innovación, algún cambio, puntualmente con aquellos que creen en eso, que están de acuerdo en eso, hay altísimas probabilidades de éxito. Porque van a poner todo su esfuerzo para que salga bien y no van a tener que vencer la resistencia de los que no están de acuerdo, que generalmente sabotean los intentos de cambio o de reforma, ¿no es cierto? Entonces, identificar quiénes tienen ideas originales, planteamientos alternativos, deseos de ensayar alguna estrategia, etcétera, y darles cuerda, acompañarlos, apoyarlos, sin tener que comprometer a los que todavía no la conocen o no están de acuerdo, porque la van a sabotear. Qué excelente, León. De verdad que, bueno, como tú dices, no es bueno simplemente adaptarnos a una postura, pero si bien es cierto, toda la información que nos has brindado nos está ayudando, vamos a contrastarla con la otra información que vamos a obtener para así poder también llegar a alguna conclusión o algún consenso. Pero
Sí, agradecerte por tu tiempo. Sabemos que eres una Bueno, persona muy pregunto, ocupada. ¿ustedes Ujú. leen estas, digamos, las cosas que yo y otros van publicando a lo largo de los años? Porque ustedes han llegado al noveno ciclo, no sé qué cosas traen como conocimiento previo de lo que nosotros vamos a decir o estamos diciendo. Sí, en realidad, bueno, estamos ahorita en el curso de gestión 2. Hay algunos términos que no tenemos totalmente cerrados, pero sí seguimos investigando porque aparecen nuevas posturas, nuevos autores y cada uno trae un aporte nuevo, ¿no? Entonces siempre es bueno tener la mente abierta a tener diferentes posturas, ¿no? Y gracias a esta oportunidad que hemos tenido del trabajo es que podemos obtener de primera mano estas opiniones, estas perspectivas. Fíjate que hay un poco de ruido. Bueno, León, agradecerte por tu tiempo. Sabemos que eres una persona muy ocupada y para nosotros que hayas aceptado esta entrevista significa mucho. No, que les vaya bien, tengan suerte, quizás nos veamos en algún momento. Aquí en el Colegio Ale siempre tenemos practicantes de la UPC, así que quién sabe, alguna de ustedes aparezca por acá. Ah, sería un honor. Qué bueno, entonces, bueno, ahí estaremos de repente buscando alguna oportunidad para poder continuar trabajando juntos. Muchísimas gracias, León. Ok, hasta luego, Gracias. adiós. Nos vemos, gracias. Chao. Entonces, agradecerte por brindarnos tu tiempo y darnos esta entrevista y, y empezar. Pues no, la primera pregunta es desde tu perspectiva, ¿qué es la calidad educativa? Bueno, en realidad hay un montón de definiciones posibles, ¿no? De repente con la que yo me quedo de todas las que han ido surgiendo es una que articula tres grandes dimensiones, ¿no? Que tiene que ver con el que la calidad primero que es un concepto autorreferencial, o sea, nosotros normalmente pensamos en la calidad como algo que desde fuera nos piden que tenemos que cumplir, ¿no? Una serie de características o cualidades que tiene que tener algo. Ujú. Pero en realidad yo soy más bien de la postura de que la calidad o esas características las tiene que establecer quien quiere medir, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, tengo una escuela, yo como escuela debería decir cuáles son los criterios a partir de los cuales voy a hacer mi valoración. Yo suelo proponer que la calidad tiene que ver con esas tres dimensiones que te decía que son la primera, el sentido de pertinencia, ¿no? O sea, que si yo estoy haciendo algo, responda a las características del contexto de los actores con los cuales yo trabajo. La segunda es que además no solamente sea pertinente, sino que logres lo que tú te propones, ¿no? Entonces, en esa medida lo que tienes que hacer es eficaz, ¿no? O sea, tú tienes que decir, yo como escuela espero que se aprenda hasta tal punto, entonces tengo que mostrar que efectivamente se aprende. Y lo tercero es que además los recursos que yo tengo a mi disposición los utilice de una forma que sea eficiente. Entonces, no solamente es que yo logre lo que tengo que lograr, porque si lo logro usando un montón de recursos o es muy caro el proceso que yo hago, no estoy cumpliendo con este tercer criterio, ¿no? Entonces, yo puedo tener una escuela que responde a un territorio, a unos actores, pero tengo que lograr los aprendizajes que estoy planeando, pero además tengo que hacerlo de una manera que sea viable y sostenible en términos económicos, pero también del manejo de los recursos que la comunidad pone a mi disposición, ¿no? Entonces, por eso te decía, tiene que ser algo autorreferente porque eres tú quien conoce las condiciones en las que trabajas y el público con el que trabajas. Y si es solamente desde la perspectiva más así como tecnocientífica, de que alguien te dice hasta dónde tienes que hacer y qué tienes que hacer, creo que el problema es que se va perdiendo también la autonomía institucional que está ligada a lo territorial, ¿no? O sea, que correspondes en realidad a los espacios que tienes, ¿no? Entonces, esa es mi definición básica de calidad. Ok, entonces el hablar de calidad educativa para ti es como que depende de la institución y los criterios es también que la institución se conozca, ¿verdad? Sí, mira, por ejemplo, yo por ejemplo creo que el papel de la SUNEDU es un papel importante, ¿no? Sí, claro. Pero por ejemplo, mi papá que es médico, junto con otro grupo de médicos, antes de que existiera la SUNEDU, eh, los decanos de facultades de medicina, directores de escuelas profesionales de medicina, hicieron un acuerdo acerca de cuáles eran los estándares mínimos que tenían que cumplir todas las facultades de medicina, ¿no? Y Ujú. lo hicieron porque habían visto que en el modelo norteamericano había
estándares para poder acreditarse como facultad de medicina, sobre todo por el tipo de trabajo que hay que hacer, ¿no? O sea, vas a tener gente que tiene que evitar muertes y además asegurar calidad de vida. Eh, Cuando se crea esta asociación, que era una asociación de facultades de medicina y que luego dan lugar a una sociedad que estableció estándares de medicina, eran los expertos en medicina los que decían cuál era el estándar. Entonces decían, no puede haber una facultad de medicina que no tenga laboratorio, pero no cualquier tipo de laboratorio, porque el laboratorio que necesitas en biología no es el mismo que el de medicina. Entonces, ellos establecieron varios criterios como expertos en su campo y luego cuando ha aparecido SUNEDU, lo que tienes es como una mirada global, pero que no te asegura ese conocimiento que solo tiene el que sabe cuál es su territorio, sabe cuál es su público y sabe cuáles son sus funciones sobre las cuales tiene que ser eficaz. Entonces, se necesitan órganos reguladores, pero la calidad es autorreferencial, o sea, tienes que Claro. ser tú mismo, que eres el experto quien establezca hasta dónde hay que llegar, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que a veces nos falta, ¿no? Porque tenemos un país en el que hay instituciones que funcionan, sabe uno cómo, y entonces necesitamos, por lo pronto necesitamos a alguien que ponga unos mínimos. Claro. ¿Y tú cuáles dirías que serían, o sea, cómo se mide actualmente esa calidad educativa y cuál sería la forma ideal de medirla? En eso también, igual que en el concepto de calidad, hay varias perspectivas, ¿no? Porque hay quienes tienen la mirada, por ejemplo, no esa primera mirada de que todo se define desde afuera y tal, es una mirada en la que la educación es un producto. Entonces, como es un producto y la idea es que está formando capital humano, la forma de medición es qué tanto lo que estás logrando se adapta al mercado para ser productivo y para poder tomar iniciativas de este tipo más del sistema económico, ¿no? Pero hay otra mirada que dice, no, lo que hay que medir es cuáles son los aspectos clásicos dentro de la educación, ¿no? Por ejemplo, formación intelectual, formación moral, si es que cubres esos mínimos de la tradición cultural universal. Entonces lo que evalúas es eso, ¿no? Eso es lo que mides. Y la tercera más bien es la perspectiva que se conoce como la perspectiva crítico-transformadora, ¿no? En la que lo que te interesa no solamente son los resultados o los productos, o no te interesan solamente los contenidos clásicos que hay que cubrir, sino que lo que te interesa más bien es cómo se van formando los sujetos y cómo estos sujetos pueden tener protagonismo, ¿no? Lo que ahora llamamos la ciudadanía. Entonces tú lo que tienes que medir no solamente es qué es lo que sabes y qué tan preparado estás para el mundo laboral, sino también cuáles son tus rasgos o tus características que te van a permitir asumir una participación dentro de modos democráticos de vida, ¿no? Y entonces, en ese sistema, lo que tú tienes que medir no es solamente eh, alinearte si es que la gente está lista para el mercado laboral o si ha logrado aprender lo que tenía que aprender, sino también qué tanto esa persona está en capacidad de poder salir de la escuela o de la institución en la que está y poder hacer un trabajo de transformación dentro de los contextos sociales en los que está, ¿no? O sea, si tú miras, por ejemplo, la misión de la UPC, es que tienes que formar líderes globales con visión, ¿no? ¿Y en qué termina? En la transformación del país. Entonces, tú no puedes medir solamente si leen, escriben, investigan, ¿no? Lo que tienes que mirar también es dentro del assessment de la universidad, cómo los proyectos que se emprenden contribuyen no solamente a la ciudadanía personal, sino a que se pueda tener iniciativas que te permitan resolver problemas, ¿no? O sea, es una universidad de ciencias aplicadas, o sea, no son universidades de ciencias puras. Acá lo que interesa es que tú mires y digas, en estas instituciones hay algo que resolver. No importa la carrera en la que estés, pero hay que resolver cosas, ¿no? Entonces, es una perspectiva más de medir la capacidad de intervención para mejorar la calidad de vida de la gente. Ok, y en base a lo que tú has dicho de que es muy interesante, la verdad, ¿cuál es tu opinión acerca sobre el rol del CINEACE y de la UMC? En el caso del cineace, ¿qué es lo que te contaba que sucedió, ¿no? Hay la mirada de que, oye, hay instituciones que desde que salió el decreto ley que hacía la promoción a la inversión en educación, ¿no? La inversión privada en educación, o, o sea, no es que las cosas estaban bien y de repente comenzaron a fallar. O sea, cuando yo estaba en el mundo escolar ya había cosas que no funcionaban, ¿no? Cuando yo estuve estudiante en la universidad también sabíamos que había cosas que no funcionaban. O sea, yo tenía profesores que se supone que tenían que lograr que yo aprenda algunas cosas y los profesores no sabían lo que estaban enseñando, ¿no? O sea, por ejemplo, mis profesores de los dos cursos de investigación al final de la carrera no investigaban. Entonces, ahí había una cosa que resolver, ¿no? O sea, ¿cómo tengo yo dictando a alguien que no sabe lo que dice, ¿no? Y entonces
Yo creo que en esa dirección el CINEASE fue importante porque fue un sistema nacional que lo que te decía era, oye, aquí hay mínimos que deberían cumplirse en términos de quiénes trabajan, en qué condiciones trabajan y qué logros tendrían que asegurar, ¿no? O sea, que incluso antes de ser CINEASE, a mí me tocó trabajar en el IPEBA, que era el instituto previo que hacía, ¿no?, procesos de evaluación en educación básica. En el CINEASE ya se incluyó el mundo universitario. Pues yo creo que era necesario porque ni siquiera lográbamos lo mínimo que era qué tanto te articulas con el mundo laboral o qué tanto aprendes lo mínimo que hay que aprender, ¿no? Pero con la salvedad que yo te hacía, hay campos de conocimiento que requieren expertos que te puedan decir cuáles son esos mínimos. O sea, que no son solo un tema curricular o solo un tema educativo, son temas disciplinares. Entonces, cuando se tiene que discutir cosas de mínimos en medicina, tiene que haber médicos, ¿no? Si voy a discutir sobre mínimos en carreras de educación o facultades de educación, en eso tienen que participar educadores, pero teniendo claro cuál de los tres modelos es el que quiero, ¿no? ¿Es el modelo solo asociado a lo productivo de tipo más tecnocrático? ¿Es el modelo más bien de qué cosa es la cultura universal de que se debe aprender? ¿O es el modelo crítico transformador? En el caso de UMC, por ejemplo, que es la unidad de medición de calidad, ¿no? Ahora es la oficina de medición de calidad de los aprendizajes. em, Creo que hay un intento de salir de la primera mirada con la que surge, porque todas estas instituciones surgen como parte de ese modelo más bien técnico-científico que es el que en los 90 se pone de moda. O sea, hay un intento de poder reformular las instituciones, ¿no? Y poder hacer que las instituciones se alineen con la lógica de que la educación es un producto y este producto tiene que contribuir al capital humano que se está construyendo en el país. Entonces, la UMC nace en esa línea, tengo que recoger datos sobre qué es lo que se está aprendiendo, sobre todo alineado al enfoque por competencias, pero yo siento que ya en sus últimos intentos, están tratando de alinearse también con algunos elementos de la perspectiva crítico transformadora, ¿no? Por ejemplo, cuando han aceptado que participemos como país en la prueba internacional de ciudadanía, en ICS, ¿no? En los que es no solo el producto de qué aprendí, sino también de qué tan preparado estoy para poder vivir en contextos democráticos, ¿no? Lo mismo con la prueba de escritura y de lectura, que ya no solamente es que tan preparado estoy para poder eh, pues conseguir un trabajo, ingresar a la universidad, sino también de qué tan preparado estoy en términos de que puedo construir mi ciudadanía y además de que hay una serie de factores asociados que son ajenos al mundo educativo, pero que impactan, ¿no? Como por ejemplo, nivel educativo de la familia, el tipo de experiencias que la familia, de prácticas letradas que la familia me ofrece, ¿no? Entonces, hay un intento por no mirar solo qué hace la escuela, sino cómo hay una serie de otras condiciones en las que también tendríamos que trabajar si queremos que de verdad haya transformaciones sociales, ¿no? Y no solamente aprendizaje básico. Sí, Leo, evidentemente, ¿qué tal? Disculpa la demora, tuve un tema con el tráfico, pero sí, justo con lo que comentas, me agrada bastante con lo que mencionas que la educación no es un producto y cómo esto se ve reflejado ahorita, por ejemplo, que la prueba PISA, que es una de las pruebas que es más tomada dentro de el mundo educativo, actualmente es elaborada por la OCDE. Entonces, eso quiere decir que están viéndolo desde un aspecto económico, más que el aspecto globalizado, el aspecto más integral de la educación, ¿no? Que involucra diferentes áreas, no solamente el tema económico y lo importante que es, sino también de repente el aspecto social y demás. Entonces, teniendo en cuenta ello, nos gustaría saber cuál es tu postura con respecto a este tipo de pruebas, ¿no? La prueba PISA y de repente también el programa IB, que por lo que tengo entendido también elabora ese tipo de pruebas censales en base a su programa, ¿no? Entonces, ¿consideras que la aplicación de estas pruebas garantiza la calidad educativa? Mira, en realidad ahí hay como cosas que son ciertas parcialmente, pero que se han convertido en mitos y casi como en fetiches que todo el mundo tiene. O sea, primero que las pruebas internacionales, ¿no? Tanto la de PISA o como las que, por ejemplo, hace la IEA, que es la Asociación Internacional para la Evaluación de Logros de Aprendizaje, que tiene TIMSS, que es de matemática, PIRLS, que es de comunicación, ICS, que es la de ciudadanía,
y tienen también una prueba de alfabetización digital, ¿no? Esas instituciones en realidad eh, tienen perspectivas diferentes, ¿no? O sea, la de PISA, tú has dicho claramente, su enfoque es, necesito ciertas competencias que aseguran que estas personas sean parte del capital humano que luego puede integrarse al mundo laboral. Pero PISA lo declara así, ¿no? O sea, PISA en ningún momento te ofrece que va a medir algo diferente. Ellos te dicen, mira, yo soy la Organización Mundial de Comercio. Entonces, ¿qué me interesa? Lo que me interesa es saber si la gente está preparada o no para insertarse en el mundo productivo. ¿Qué voy a medir? Voy a medir si la gente es competente para poder hacer eso. Entonces, ¿en qué me voy a focalizar? En conocimiento matemático, en conocimiento científico y en capacidades comunicativas. No hay más, porque eso es lo que me interesa. O sea, las pruebas miden lo que pueden medir, no miden más. O sea, en este caso entonces lo que hacen es medir una dimensión de la calidad del aprendizaje, ¿no? Que es la asociada a posibilidades de inserción en el mundo productivo. Las pruebas de la IEA, que es esta asociación que tiene sede en Holanda, ¿no? No hacen eso, o sea, ellos más bien dicen, lo nuestro no es medir las competencias asociadas al mundo productivo, sino si se están desarrollando desde el enfoque de capacidades, las posibilidades de que la gente pueda ir tomando control sobre su vida y que eso le permita tomar decisiones. Entonces, por eso es que, por ejemplo, evalúan la competencia de alfabetización digital. O sea, no solamente porque te sirve para insertarte al mundo productivo, sino porque eso se ha convertido en uno de los componentes de la ciudadanía en este momento. O sea, si yo soy alguien que no sabe filtrar información, que se cree lo primero que le proponen, que no sabe hacer razonamientos a partir de diferentes informaciones, o sea, si yo soy un analfabeto digital, pierdo no mis capacidades de ingresar al mundo productivo, sino de tener una vida buena. Lo mismo la prueba de ciudadanía, que en realidad es el Estudio Internacional de Ciudadanía y Civismo. El tema no es ver qué aprenden los chicos que les permita luego tener un buen trabajo, no, es qué ofrecen los países que tienen que aprender en ciudadanía a sus estudiantes y vamos a ver si entre lo que dice el currículo y lo que los estudiantes aprenden hay una brecha que cerrar o no. Y lo segundo que ellos hacen es estudiar qué factores asociados a ese rendimiento se pueden detectar, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, uno de los hallazgos más interesantes es que la diferencia urbano-rural existe, pero es más grande la diferencia entre adolescentes rurales hombres y adolescentes rurales mujeres. O sea, si yo fuera un chico rural y ustedes fueran chicas urbanas, en realidad va a haber diferencia. Pero si ustedes fueran chicas rurales igual que yo, la diferencia sería más grande. Entonces, lo que te da la prueba de la IEA es decirte, ojo, no es que estén todos mal en términos de sus competencias ciudadanas, que no estén aprendiendo los contenidos elementales, es aquí hay un tema de desigualdad que hace inviable la democracia. Entonces, si tú quieres que tu país sea democrático, hay un límite que puede superar la democracia y por encima de eso va a ser imposible sostenerla. Entonces, lo que tienes que hacer como país es trabajar en cerrar esas brechas. Entonces, yo creo que por eso no basta con esas pruebas. Esas pruebas te dan una mirada sobre lo que está pasando, ¿no? O sea, el fetiche que yo les decía es que dice que lo que no se mide no existe, ¿no? Y en realidad, claro, no existe para quien tiene que tomar decisiones, pero eh, sigue estando ahí, o sea, la desigualdad está ahí aunque yo no la mida. Lo que me permite la medición es saber dónde tengo que intervenir. Y yo creo que en ese sentido las pruebas de la IEA son más útiles que la prueba PISA. Las pruebas de la unidad de medición de calidad o la oficina de medición de calidad eh, son más útiles que la prueba PISA. Solo que la prueba PISA nos permite que como país podamos luego integrarnos a la OECD, ¿cierto? Y entonces tiene que cumplir unos estándares mínimos que si no, no podríamos ingresar. Y eso le abre puertas en términos comerciales a los países, ¿no? Entonces, yo a veces escucho gente que se supone que es experta como Trachtenberg, que hablan barbaridades sobre la prueba PISA y parece que no tuvieran la menor idea de para qué es la prueba. O sea, la prueba no es para decir estos niños son inteligentes o son burros o estos aprendieron y estos no. La prueba PISA mide competencias que te permiten la inserción en el mercado productivo. Las pruebas de la UMC, en las que también
de la escuela en la que traten ver es líder pedagógico, salen mal puntuadas. O sea, los chicos en realidad no solo no aprenden lo que se pide en la prueba PISA, sino que ni siquiera aprenden lo que se necesita para ser competente en términos de nuestro currículo nacional. Entonces, yo creo que a veces algunos de los expertos o de los líderes de opinión hablan más por intereses particulares que, que por lo que realmente miden las pruebas, ¿no? Lo cual en realidad es una pena, ¿no? Porque terminan desinformando a la gente dice, ay, no, se gasta plata en las pruebas, ¿para qué? No sé qué. Buena parte de eso que el ex ministro, que por suerte ya se fue, decía, ay, ¿cómo se gastan la plata en consultorías? Una buena parte de esos montos son los que se dedican a los sistemas de evaluación. Entonces, pero con esa evaluación lo que tú haces es decir, ya sé en qué punto están los niños de segundo grado, ya sé dónde están los de cuarto grado, ya sé dónde está segundo de secundaria, entonces puedo tomar decisiones de dónde invertir el dinero, no en infraestructura, sino en términos de formación docente y de estrategias para poder trabajar con los niños, ¿no? Entonces, para eso sirve la prueba. O sea, no, la prueba no sirve para otra cosa que para eso, ¿no? Y es una parte de la calidad. Lo que sí, y es lo que Caio me decía al comienzo, entonces, ¿cuáles son como los grandes indicadores o con qué criterios? ¿No? Yo le decía pertinencia, eficacia y eficiencia. Pero en realidad, por ejemplo, Vera María Candau, que es una profesora de la Universidad Católica de Río de Janeiro, dice que los indicadores no son otra cosa que espacios y tiempos donde tú verificas la calidad de los procesos que se están viviendo en las instituciones. No solo los resultados, sino los procesos. Entonces, una escuela en la cual la gente sale con puntajes altísimos en PISA o en las pruebas de la IEA o en la evaluación censal, tienes un rasgo, una característica. Pero ¿qué pasa si esa escuela es una escuela donde todo el mundo vive estresado, hay un mal ambiente entre los estudiantes, hay consumo de sustancias psicoactivas, hay agresiones físicas? Eso también es una cosa que hay que verificar y se da en espacios y tiempos determinados, ¿no? ¿Qué pasa si en esa escuela de repente los maestros tratan mal a los estudiantes? Ese es otro aspecto de la calidad que tengo que tomar en cuenta. ¿Qué pasa si en esa escuela de repente no se usan adecuadamente los recursos? Es otro criterio más. Entonces yo puedo tener un montón de criterios y de indicadores que van más allá de solamente el aprendizaje en términos de las competencias o de los contenidos que tengo que aprender, sino que tiene que ver con los procesos que se viven y que forman parte también del currículo de la escuela, ¿no? O sea, una escuela que no es democrática no va a formar ciudadanos democráticos, ¿no? O sea, va a formar ciudadanos que puedan soltarte el discurso democrático, pero que no son capaces de ejercerlo, ¿no? Claro, a veces muchas veces nos dejamos llevar porque si un colegio sacó mejor puntaje o consigue que ingresen más a universidades nacionales, pensamos que ese es mejor que otros. Y tú habías comentado algo sobre medir, entonces te hago una pregunta sobre eso. ¿Tú crees que valoramos lo que medimos o medimos lo que valoramos? Como que nos dejamos llevar por los resultados o si se mide lo que una institución valora. Sí, mira, ahí creo que es se me dio el nombre, es un chileno, Beltrán Llavador se apellida, Francisco Beltrán Llavador, siempre propone el tema de que los procesos de la escuela, sobre todo los procesos que tienen que ver con la medición de la calidad o la evaluación de la calidad, tienen que tener tres criterios básicos, ¿no? Uno es primero que lo que se va a medir sea público, o sea, que sea transparente y claro qué quiero medir. Lo segundo es que además sea como contractual, ¿no? O sea, que sea producto de un acuerdo. O sea, qué es lo que la escuela ofrece y qué es lo que yo voy a verificar. Y lo tercero es que además sea objetiva, ¿no? Objetiva no de que sea así la versión pura, ¿no? Sino objetiva en términos de que si tú sabes que van a medir y te has puesto de acuerdo, finalmente se recoja de manera clara información, ¿no? Y entonces, eh, si tú quieres hacer mediciones, las mediciones tienen que ser explícitas. O sea, yo tengo que ir a la escuela o a la universidad a observar lo que te he avisado que voy a observar. No para que tú disfraces y hagas como que, ah, sí, no, ahora que me vienen a observar voy a hacer como que, ¿no? Sino para que de verdad sea parte de la cultura de la institución, ¿no? Por ejemplo, supongamos que ustedes están en clase conmigo y entonces yo les digo, por si acaso, chicas, hoy día van a venir de calidad educativa a observar mi clase. Así que por si acaso, yo de repente nunca las trato por su nombre, pero hoy día las voy a tratar por su nombre. Yo siempre me paro adelante y las pongo en filas y hablo, pero hoy día vamos a formar grupos y ustedes en los grupos
por si acaso a ti, Caí, yo te voy a preguntar tal cosa, a ti, Ashley, tal otra, y cuando yo les pregunte, ustedes van a responder. Entonces, ahí no es ni pública, ni contractual, ni objetiva, porque quien viene va a ver una cosa que no es cierta, ¿no? Entonces, por eso es que en la evaluación tú tienes que decir lo que tú dices es, entonces yo mido lo que creo que es importante, o es que porque algo es importante yo tengo que tomar la decisión, ¿no? Yo creo que en realidad hay una mirada como de ida y vuelta, ¿no? O sea, si mi escuela es una escuela que dice que su eje es formación ciudadana, tengo que encontrar algún sistema de medición para saber qué está cambiando, ¿no? O sea, no es porque alguien de afuera me dijo, oye, tienes que medir ciudadanía, ¿no? Lo que te decía al comienzo que es autorreferencial la medición de calidad. Si mi escuela tiene una propuesta ambiental y eso lo consideré valioso, tengo que diseñar mis sistemas de verificación de que eso se está trabajando y que se están logrando resultados, ¿no? Entonces, no solamente, bueno, puede pasar también a que de repente estamos en una escuela o una universidad y comenzamos a detectar algo que se conoce como las emergencias, ¿no? Las realidades emergentes. Cosas que tú no planificaste, pero que están sucediendo. Entonces, pongamos, yo tengo una escuela que trabaja con mucha fuerza la línea de educación ambiental y de educación ciudadana, pero de repente comienzan a decirme de las universidades donde ingresan mis alumnos, oye, tus alumnos son buenísimos en términos de investigación, que saben seleccionar fuentes y además saben organizar a la gente y tal. Entonces yo de repente ahí sí digo, oye, esto que ha emergido y que no era parte de mi propuesta, ¿por qué está pasando? ¿En qué, con qué intensidad, con qué frecuencia? Y decido medir, ¿no? Entonces yo puede ser que diseñe sistemas de medición porque ya sé qué es lo que quiero mirar, o puede ser que porque surge algo yo diseñe el sistema recién en ese momento, ¿no? Pero es un ida y vuelta. Lo que sí no debería pasarnos es que no tengamos idea de qué estamos obteniendo, ¿no? O sea, que yo tenga alumnos y yo no sepa qué saben, qué pueden, en dónde están, ¿no? Les puede parecer raro, pero en UPC nosotros hacemos seguimiento y sabemos dónde están nuestros exalumnos. Entonces podemos decir 95% de los estudiantes de educación se titulan, 99% están empleados en este momento. De ese 99% que uno dice, oye, es un montón, tenemos casi el 90% que trabaja en la especialidad que estudió. Entonces, eso nos da una pista de que parece que nos sale bien, ¿no? O sea, tener tanta gente trabajando en lo que quiere y que la única que no está trabajando es porque no quiere trabajar, tú dices, ya, pero no solo están trabajando, sino que además nos interesaba si lo hacían en lo que estudiaron. Pues tengo un criterio adicional. Otro criterio podría ser, ya, ¿y cuántos están escribiendo y publicando? Y también tenemos nuestro índice de gente que está haciendo investigación. Y también estamos viendo quiénes están en escuela y quiénes han optado por otro tipo de institución. Entonces, estamos midiendo, y ya no solamente estamos midiendo el assessment de las competencias de la carrera, ¿no? Estamos midiendo incluso ya como los desarrollos de cada uno después de haber salido de la universidad, porque eso nos da pistas también, ¿no? Sí, Leo, en realidad todo lo que nos comentas lo relaciona mucho con lo que tiene que ver de la gestión, ¿no? De la gestión de una institución educativa, porque de por sí contar con un equipo de trabajo que cuente con la misma meta o la misma forma de pensar para poder generar una unidad en una escuela es muy complicado, ¿no? Tiene que ver también mucho con el liderazgo que uno ejerce como de repente parte del equipo directivo. Y es ahí donde se puede partir en ver qué es lo que se está buscando evaluar, qué es lo que se está buscando medir para poder buscar alguna solución si es que en el caso no estamos teniendo los resultados que esperamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con las últimas dos preguntas ya porque el tiempo nos está ganando un poquito. Y bueno, me gustaría saber qué influencia tiene para ti el liderazgo educativo en el camino hacia el cambio de una escuela, ¿no? Hacia el camino del cambio para la búsqueda de una calidad educativa en una escuela. Y a mí en realidad nunca me ha gustado mucho el discurso de liderazgo educativo porque está bien alineado con la idea de educación como producto. Yo siempre he optado más bien por el tema de la ciudadanía de los educadores, porque dentro de una institución tú no necesitas, o sea, hay escuelas que habrán salido con que no tienen director, sino líder educativo, ¿no? Tienen director, o sea, le quiere poner un nombre bonito, pero sigue siendo el director de la escuela, ¿no? Pero dentro de las escuelas, en realidad, si queremos que las escuelas
se alineen con esta perspectiva crítico-transformadora, lo que necesita son adultos que también vivan su ciudadanía, y esto supone formas, se llaman, el nombre suena raro, pero son formas colegiadas de gestión, ¿no? O sea, por ejemplo, supongamos que aquí Caillo es la directora de la escuela, yo soy de secundaria y Ashley es de primaria, y entonces elegimos representantes y esos representantes forman un grupo que es una especie de dirección colegiada, ¿no? Entonces Caillo es formalmente la directora, pero nosotros somos como directores que también trabajamos con ella y llevamos la perspectiva de diferentes niveles, ¿no? Entonces, no es Caillo solita la que va a decidir. O sea, no es que ella tiene algo especial que la hace que tome la iniciativa y lidere, ¿no? Esto es lo que Johnson y Johnson, que son los creadores del discurso acerca de qué cosas es el aprendizaje colaborativo, llaman los roles que generan interdependencia positiva, ¿no? Entonces, si Caillo, yo y Ashley logramos generar interdependencia positiva y eso es lo que permite que finalmente funcionen las cosas en la escuela, también entre nosotros, de manera colegiada, deberíamos decidir qué se va a evaluar, quién va a evaluar, por qué va a evaluar, cómo va a evaluar, por qué va a evaluar estos indicadores de calidad, ¿no? Y entonces ahí nos ponemos de acuerdo y ahí es donde el levantamiento de información va a ser más preciso porque va a ser desde varias perspectivas, no solamente desde una, ¿no? Entonces, eh, yo no sé si es un tema de liderazgo o es un tema de que los maestros ejerzamos nuestra ciudadanía y digamos, oye, yo soy responsable de lo que estoy haciendo, por lo tanto, tengo que rendir cuentas de cómo están aprendiendo, con qué recursos lo están haciendo, a qué nivel están llegando, pero es un tema de articulación de todos los integrantes de la institución educativa, ¿no? No solo de alguien que diga, yo soy Cayo la directora y les digo que hay que evaluar, ¿no? Porque entre todos construimos, tenemos una cultura común de evaluación. Claro, en un colegio es no solo el trabajo de una sola persona, es todo un conjunto para que pueda surgir bien el aprendizaje. Y para concluir ya, ¿nos podrías brindar 3 recomendaciones puntuales para mejorar la calidad educativa en una escuela? Mm, yo creo que la primera tiene que ver con esto de entender que nosotros cuando estamos trabajando en la escuela no solamente nos interesan los contenidos que se están trabajando o desarrollando, sino que lo que nos interesa son los sujetos. Y los sujetos son más complejos que solamente la dimensión de contenidos aprendidos, ¿no? Tiene que ver también con disposiciones, por ejemplo, que hay que desarrollar, ¿no? La segunda es que además, cuando uno hace medición de calidad o le preocupa la calidad, en el fondo lo que le preocupa también es la sostenibilidad y también la contextualización, ¿no? Entonces yo no evalúo no solamente para decir, oye, qué bien lo hago, qué mal lo hago, sino de qué manera yo le doy continuidad a esto y de qué manera aseguro que en el tiempo lo que estoy logrando se pueda mantener. O sea, si yo veo que mis estudiantes están saliendo como buenas personas y que están listas para poder funcionar en el mundo real, entonces yo tengo que decir, ya, tengo que asegurar entonces lo que estoy haciendo porque funciona. Entonces tengo que recoger información, ¿no? Y la tercera es un poco más complicada a veces de poder lograr, ¿no? Porque supone eh, un indicador que normalmente no miramos, ¿no? Y es algo que decía eh, Pablo Latapí, que es un guatemalteco mexicano, ¿ya? Pablo Latapí decía que un criterio clave de la medición de calidad de las escuelas es la alegría con la que los estudiantes van, ¿no? Suena así como medio poético y gaseoso, pero en el fondo esa alegría con la que van tiene que ver con cuáles son las condiciones que se generan en las interrelaciones dentro del espacio, ¿no? Creo que ustedes han llevado con César Bazán Papá y César Bazán Nico, y ellos existían un montón en el tema de que hay, no solo es un tema de habilidades socioemocionales, sino de contextos que sean contextos saludables, que promuevan la salud mental, que ayuden a que la Que gente favorazcan el desarrolle al máximo su aprendizaje. potencialidad, ¿no? Entonces, lo que Pablo también en el fondo dice es eso, ¿no? O sea, si un chico va contento a la escuela, es un espacio seguro. O sea, no solamente está yendo a aprender, es un espacio donde él siente que puede ser el mismo y puede desarrollarse. Entonces, es un espacio que funciona como una comunidad justa, ¿no? Entonces, yo creo que esas tres cosas, ¿no? O sea, cómo me aseguro de estar midiendo lo que de verdad importa, cómo eso me permite a mí asegurar la sostenibilidad y asegurar la continuidad y asegurar que estoy respondiendo a lo que se necesite. Lo tercero es cómo es que aseguro que todas las condiciones de la escuela de verdad permitan que la gente viva una experiencia que le dé una vida buena, ¿no? Una vida que digan, oye, valió la pena pasar por esa institución y además yo salí como una mejor persona.
Sí, Leo, en realidad todo lo que nos comentas es muy cierto. A veces olvidamos el aspecto humano de la educación, ¿no? Que al fin y al cabo es aquello que nos va a permitir seguir creando habilidades sociales que nos van a ayudar a lo largo de toda nuestra vida laboral, profesional, y que al fin y al cabo nos van a hacer personas exitosas y que puedan aportar a nuestra comunidad. Bueno, Leo, agradecerte por tu tiempo. Yo sé que es un poco complicado a veces encontrar un pequeño espacio para poder tener ese tipo de conversaciones. Siempre es un honor escucharte. Nos alegra que estés muy bien y bueno, ya espero que nos podamos ver en alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias por el tiempo. Ya me van a ver por ahí en los pasillos los días jueves. Yeah. Entonces ya nos vemos pronto. Un Listo. abrazo, cuídate. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos. Nos vemos. Bienvenida Diana, vamos a empezar con la entrevista y esta es la primera pregunta. Desde tu perspectiva, ¿qué es la calidad educativa? La calidad educativa tiene que ver con estos criterios que necesitamos para poder asegurar que lo que estamos haciendo, ya sea en un contexto educativo, desde la mediación en la práctica docente, desde los temas físicos de acceso, para que todo esté dentro de lo necesario para asegurar que el aprendizaje se va a desarrollar tal y como lo esperamos. Entonces básicamente son criterios que nos dice qué es lo que necesitamos cumplir y cubrir para que un servicio se dé de la mejor manera. Y justo mencionas algo muy importante que nos lleva a la siguiente pregunta. Nos comentas algo acerca de unos criterios que nos ayudan a ver cómo podríamos evaluar si es que la escuela cuenta o no con calidad educativa. Entonces, ¿qué implica hablar de calidad educativa? ¿Qué criterios de repente podrían estar ligados a este tema? Claro, o sea, la escuela cuenta con calidad educativa. El tema es ver en qué nivel está esta calidad, ¿no? O sea, calidad nos dice que tiene, o sea, la calidad tiene distintos como niveles, gamas. En esa ruta hay criterios de acceso, por ejemplo, ¿no? Infraestructura, qué es lo mínimo necesario que debe tener un estudiante para que pueda recibir, ¿no? Esta experiencia de aprendizaje dentro de un entorno de cuidado, que le ofrezca justamente las condiciones necesarias para aprender, ¿no? Eso tiene que ver con recursos, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con hasta con temas de limpieza, ¿no? Espacio, tiempo, etcétera. Otro criterio tiene que ver también con cómo se desarrolla o se desempeña el propio docente, cómo se desempeña también el liderazgo directivo, cómo se está trabajando desde el rol de acompañamiento al propio estudiante. O sea, son distintos criterios que están propuestos ya en una norma técnica y que nos dice justamente hacia dónde debemos aspirar como escuelas, como instituciones educativas, para que podamos, de acuerdo a esto, podamos asegurar un servicio que tenga la mejor calidad educativa, ¿no? Lo óptimo para el estudiante. Podría ser que estemos en proceso y ahí justamente la ruta de tener estos criterios es que vayamos cubriéndolos poco a poco hasta que lleguemos a esos mínimos de calidad que necesita el estudiante y ojalá superarlos. Sí, exacto. Y desde tu experiencia o tus conocimientos en el área educativa, ¿cómo es que se mide actualmente la educación versus cómo sería la forma ideal de poder medirla aquí en nuestro contexto peruano? Actualmente lo medimos como con un checklist, ¿no? Hay encuestas, el Ministerio de Educación hace operativos para ver que se vayan cumpliendo con ciertos criterios, en qué se gasta el presupuesto, etcétera, ¿no? O sea, hay como estos criterios que tú tienes que ver y que se cumplan, que me parece que son válidos, son adecuados, tenemos que partir de algún lugar. El tema es que al ser un listado, a veces también podrías falsear la información, ¿no? Y eso no te asegura la cualidad del servicio. Entonces, creería yo que en temas de infraestructura, que en temas de requisitos más físicos, ¿no? Materiales, vale la pena que tengamos estos checklists. En términos de cómo aseguramos la calidad de la enseñanza, ¿no? El acompañamiento, la mediación que hace el docente, ahí sí creo que es necesaria la observación, que también se hace, ¿no? La observación en el aula, que se hace, pero que claro, no cubre pues a los más de 400.000 docentes que tenemos en el país, son más de 80.000 escuelas, entonces necesita gente para poder hacer ese seguimiento y monitoreo más acucioso. Creo que esa sería la forma ideal, un acompañamiento que dé retroalimentación, además,
que no solamente te mida para ver si cumpliste o no, sino que te acompañe para asegurar que lo que sea que esté en proceso, ¿no? Tenga esta orientación y ruta para fortalecerse. Creo que ahí sería la oportunidad de mejora que tiene esta forma de medir. Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que comentas, porque sí, la evaluación está en base a algunos criterios que, como tú dices, aplican más para el tema de infraestructura, porque es algo que podemos ver, a lo que es algo tangible, algo concreto. En cambio, el tema del aprendizaje a veces es muy difícil de medir porque tiene diversos aspectos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, vamos para la siguiente pregunta, el cual está orientada a sobre tu opinión acerca del rol del CINEACE y de la UMC. El rol es importante, tiene que haber alguien que mida, que monitoree, o sea, insisto, no está mal, ¿no? Al contrario, necesitamos fortalecer nuestros sistemas de seguimiento y monitoreo a nivel nacional. Em, lo, lo que creo que nos falta, y tal vez es una oportunidad de mejora para todos, es que pasemos de ser solamente la certificación por los criterios materiales y hagamos un real acompañamiento, ¿no? Al menos desde la gestión que me ha tocado mirar a mí en el Ministerio de Educación y teniendo nuestros propios sistemas de monitoreo y seguimiento a nuestros especialistas, no hay la posibilidad de hacer ese nivel de acompañamiento. O sea, se trata de, pero no se consigue porque siempre va a faltar gente. Y eso implica recursos y eso implica presupuesto y tiempo, ¿no? Que no siempre hay. Pero como Inversión rol, también. inversión, por supuesto, ¿no? Entonces, Ujú. pero como rol es importante que existan, ¿no? Espacios que se encarguen justamente de medir, de monitorear, es necesario. Pero tienen que acompañar ese monitoreo y no solamente entregar resultados, sino qué hacemos con el resultado y orientar y acompañar el proceso de fortalecer lo que sea que el resultado me haya dado. Sí, específicamente ese tema de los resultados es lo que de cierta forma abruma a las escuelas, ¿no? Obtener un resultado bajo a veces es símbolo de repente de vergüenza para esas escuelas que obtienen ese tipo de resultados, pese a que sí están realizando cierto esfuerzo, pero no saben cómo llegar a lo ideal, ¿no? No saben cuál es el camino ideal para poder tener una Exacto. calidad educativa que esté de acuerdo a los estándares de lo que ofrece el Estado, ¿no? Y bueno, Ujú. actualmente existen una gran variedad de pruebas y programas que, bueno, de cierta forma están orientadas a la calidad educativa, a la mejora de la calidad educativa, o brindarnos algún indicador de en qué nivel podríamos de repente estar como escuela, ¿no? Y nos gustaría saber cuál es tu postura con respecto a este tipo de pruebas, ¿no? Por ejemplo, la prueba PISA, de repente algo relacionado a los programas de IB. ¿Consideras que su aplicación garantiza que una escuela cuente con calidad educativa? Lo que nos dicen esas pruebas es que hay escuelas en nuestro país que han conseguido logros, ¿no? O sea, que consiguen que estos estudiantes demuestren logros. Si eso es sinónimo de calidad educativa, la verdad, personalmente no lo sé, ¿no? O sea, creo que calidad implica un desarrollo integral de la competencia y no necesariamente la nota, el 20 o el AD en matemáticas, me dice que hay un desarrollo completo del perfil de egreso. Solo me dice que hay un AD en matemáticas, ¿no? De que hay una habilidad gruesa o grande desarrollada en este salón. O sea, pensamos en una escuela que sea de corte más académico, ¿no? En donde por supuesto se van a priorizar temas como la matemática, como comunicación, ¿no? Son como tres rubros que se van a priorizar y que evidentemente se van a desarrollar. ¿Me dice eso que he conseguido un perfil de egreso como lo plantea el currículo? No, ¿no? O sea, tengo otras competencias que desarrollar que no necesariamente se están visibilizando en una prueba como el PISA o en un IB, ¿no? Entonces, para mí personalmente, mirando eh, pensando en el centro del estudiante, el desarrollo de un perfil de egreso, como lo plantea el currículo, y lo que significa el desarrollo de competencias para que un ciudadano, ¿no? Aplique y desarrolle todo lo que sabe en sociedad. Creo que la calidad se tiene que enfocar más en justamente eso, ¿no? Perfil de egreso y desarrollo de competencias. Yo he visto escuelas, he visitado escuelas que no necesariamente tienen la mejor infraestructura, pero que tienen, y que no necesariamente son los mejores en matemáticas, pero que tienen un clima de aprendizaje
maravilloso, en donde la familia está realmente vinculada con la escuela y entra a la escuela y se hace un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, no necesariamente en esta escuela me voy a encontrar con chicos que son sobresalientes en ciencias, pero hay un perfil completo desarrollándose y que creo que es válido y valioso identificar, sobre todo pensando que a futuro no es el que sabe más matemáticas el que tiene un mejor desempeño, ¿no? Creo que eso ya lo tenemos clarísimo. Entonces, pero también sé que es bien difícil medir estas otras cosas, ¿no? O sea, no existía nada para medir, por ejemplo, habilidades socioemocionales. Recién en el 2022 aparece un kit de bienestar que está comenzando a ser la ruta para entender cómo fortalecer habilidades socioemocionales, que son parte importantísima del desarrollo de una competencia, ¿no? Entonces, estamos en camino, pero no creo que la prueba PISA y el IB, en mi eh, opinión personal, no creo que eso me garantice que esa escuela es una escuela que tiene, que cumple con todos los criterios de calidad, que cumple con criterios, sí, que tiene un manejo óptimo de lo que quieren desarrollar, sí. Eh, pero ¿es eso calidad educativa completa? No sé. En mi caso creo que no, que hay más cosas ahí. Sí, Diana, totalmente de acuerdo, porque bueno, cada prueba tiene su propio objetivo de evaluación. O sea, por ejemplo, la prueba PISA que ha sido evaluada por la OMCE, entonces está buscando de repente ver qué alternativas de la población tiene más oportunidad de ingresar al mundo laboral, ¿no? No tanto que tantas habilidades sociales tengan o diversos aspectos de la educación. Entonces, cada prueba de por sí tiene su propio objetivo y si la escuela tiene su objetivo como escuela claro, de repente podría buscar otro tipo O sea, de de hecho, tal opción. cual como Ujú. tú lo estás mencionando, Ashley, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si es que en esta escuela, que es una escuela, imaginemos una escuela rural, en Ujú. donde, en la selva, en donde tienen como materia prima regada por todos lados, madera, ¿no? Entonces yo instalo ahí un taller de trabajo con madera, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa si salen de ahí artistas brillantes que luego, ¿no? Literal como tenemos en nuestro país, o sea, tenemos un Marcelo Wong, tenemos un Tito, o sea, estos artistas nacen porque encontraron talleres a donde pudieron complementar su educación en una escuela privada y en una escuela urbana. Pero tenemos insumos naturales regados en todo el país con personas y perfiles artísticos y técnicos espectaculares, pero que no promovemos como si fuera algo necesario e importante, cuando en otros países se hace. O sea, existen olimpiadas técnicas a nivel mundial en donde Perú no participa y deberíamos ser el país que participa porque somos el país mil oficios. O sea, todo lo técnico es nuestro, ¿no? Entonces, creo que por ahí es donde va mi crítica de repente hacia la mirada de qué es calidad educativa en nuestro país, contextualizarla a nuestra propia realidad y a nuestros propios recursos. Tendríamos, creo yo, excelencia académica si es que nos miráramos más allá de la ciencia, la tecnología, ¿no? Si nos miráramos más desde lo técnico, creo que cambiaría la percepción que tenemos sobre las posibilidades que tenemos en educación. Sí, Ana, concuerdo totalmente con lo que mencionas. Y bueno, hablando acerca de medir este tipo de aspectos dentro de una escuela, desde tu perspectiva y en nuestro país, ¿tú crees que valoramos lo que medimos o medimos lo que valoramos? Creo que medimos lo que valoramos y no valoramos lo que medimos, ¿no? Va nuevamente con esta idea. Fuera de eso es que no sabemos cómo utilizar la cifra que nos entrega, ¿ah? Ojo, ojo con eso. O sea, más allá de que, primero que no sabemos qué es lo importante para medir, porque le damos valor a algo que de repente no necesariamente es lo que deberíamos estar midiendo, este, no entendemos lo que estamos midiendo tampoco. No sabemos descifrar o traducir lo que el número me dice, ¿no? Entonces, y eso se refleja en la política pública que sigue, o sea, tenemos una prueba PISA que me dice, imaginemos, ¿no? En el 2023 me va a decir que hemos avanzado esto o que nos hemos estancado, ¿ya? Y vamos a llegar al 2036, o sea, que, con el proyecto, cerrando el proyecto educativo nacional, y vamos a seguir la misma ruta, seguimos favoreciendo matemáticas y ciencias cuando en realidad de repente por ahí no era. O sea, no sabemos interpretar la data. Y eso, voy a regresar a lo que te decía hace un rato sobre el rol de la SINIACE, de la UMC
y de todo lo que medimos. Sin un real acompañamiento, cualquier cosa que me arroje el CINEASE o la UMC no me va a servir, porque en regiones no saben para qué te sirve la data, no la entienden. ¿Qué me dice? Y lo único que pasa es que lo que estoy haciendo son escuelas que están asustadas, pensando en que van a salir jaladas, ¿no? Entonces, hablamos de evaluación formativa, pero no somos ejemplos vivos de lo que implica una evaluación formativa y que es el proceso es lo importante. El resultado es un insumo para fortalecer el proceso. Eso no pasa en nuestro país. Ahí es a donde deberíamos apuntar. Entonces, creo que valoramos, creo que medimos lo que valoramos y aún así no nos sirve, porque no sabemos cómo usarlo, ¿no? Y ese es creo yo, en mi experiencia al menos, es lo que nos falla. Y Diana, como tú comentas, evidentemente hay un tema, una falta de repente concordancia entre lo que se dice que se debería hacer y el accionar, ¿no? Del mismo, de repente de estos mismos organismos, ¿no? La importancia de la evaluación formativa en las escuelas es fundamental, pero ¿qué pasaría si es que también lo aplicaran al momento de evaluar esas escuelas? Yo creo que también sería un paso muy importante para dar y de repente una oportunidad más grande de poder continuar contribuyendo a la mejora de la calidad educativa. Entonces, bueno. Ya para continuar, vamos a dar paso a las últimas dos preguntas que están orientadas a la gestión educativa y, bueno, específicamente en el campo de una escuela, ¿no? Para ti, ¿qué influencia podría llegar a tener el liderazgo educativo en el camino hacia la mejora o al camino hacia la calidad educativa? No, claro, creo yo que es lo más importante, ¿no? El liderazgo que tiene el director es el que inclina la balanza hacia la mejora de la escuela o no, aún sin tener recursos, ¿ah? O sea, en la oportunidad que tuve el año pasado de visitar escuelas, visité escuelas en todo el BRAE y era completamente distinta una escuela que tenía a un director que tenía clarísimo la importancia, primero, de ofrecer un clima óptimo para que sus propios docentes se desarrollen, cuidarlos a ellos para poder cuidar al estudiante. Un docente que tenía clarísimo que aún sin recursos podía mover a su comunidad educativa para o en favor del aprendizaje de sus estudiantes versus una escuela, y que también visité escuelas, muchísimas de ellas, donde tenía directores que lo único que hacían era quejarse, que lo único que encontraban eran quejas, que tenían dificultades, en algunos casos tenían mejores condiciones que otras escuelas que visité, con mejor presupuesto y todo, pero que solamente se enfocaban en lo negativo y que no conseguían movilizar absolutamente nada de esa escuela. Entonces tenías escuelas que, claro, incluso encontrabas en sus primarias microcomercialización de drogas, o sea, ¿cómo va a haber calidad educativa en una escuela donde el clima de aprendizaje está por los suelos, ¿no? Entonces, para mí, es importante tener recursos, tener infraestructura, es importante todo, pero lo vital, lo que inclina la balanza siempre va a ser ese directivo, ese docente que conoce y entiende lo que implica ser líder, ¿no? Que no es mandarle al otro, sino es motivar al otro y atendiendo o identificando estas oportunidades que tiene cada uno y potenciando, no enfocándose en lo negativo, sino en cómo hacemos crecer esto. Yo creo que ahí está la gran diferencia. Sí, qué lindo escuchar eso que nos comentas sobre que hay verdaderos directivos que sí se encuentran identificados con su escuela y sí buscan las alternativas pese a lo que tienen en el momento, que de repente no es mucho, cómo buscar el bienestar de sus estudiantes, que al fin y al cabo es lo más importante, ¿no? Y eso demuestra su verdadera vocación. Y bueno, el directivo junto con su equipo de trabajo, su equipo de docentes, que todos se encuentren en la misma línea, en el mismo camino, es el camino hacia el éxito, al fin y al cabo, ¿no? Si bien es cierto, es importante el tema de los recursos y todo ello, no es delimitante, ¿no? No es algo que podría llegar a significar un problema si es que está acompañado de repente de este objetivo principal que tengan como escuela, ¿no? Y bueno, para concluir, Diana, ¿podrías brindarnos tres recomendaciones puntuales para poder mejorar la calidad educativa en una escuela? Sí, fortalecer el liderazgo de este director, ¿no? Darle herramientas para que conozca
y desarrolle esta capacidad de liderazgo que motiva, que mueve, que moviliza. Eh, Creo que también es muy importante que se desarrollen herramientas de participación dentro de la escuela para que haya una real participación de toda la comunidad educativa. Lo que se tiene que hacer es tender puentes, no generar diferencias, hacer puentes. Y poner sobre todas las cosas, o sea, creo que poner por delante, incluso por delante de lo técnico, del aprendizaje cognitivo, la parte emocional, lo socioemocional. Cuando hablamos de clima de aprendizaje, el clima óptimo de aprendizaje que dice el currículo que manda la Ley General de Educación, nos habíamos olvidado, creo, y esto es un gran aprendizaje de la pandemia, es que nos habíamos olvidado que una persona, un ser humano que no se siente bien no aprende, no desarrolla, ¿no? O sea, no florece. Entonces, si hay dificultades, si hay diferencias, si hay un clima desagradable, ahí es donde hay que poner el foco primero. El aprendizaje se va a dar, ¿no? Puede venir más tarde, pero se va a dar, porque estamos diseñados para aprender, ¿no? Mientras no haya un clima que nos ayude a propiciar esto, por más que traigamos a los mejores expertos, pongamos la mejor tecnología, no se va a disparar esto. Sí, Diana, bueno, agradecerte por tu tiempo. Ha sido una entrevista llena de información súper valiosa para nosotros y para toda la audiencia. Creo que tener esta perspectiva un poco más humana de ver la educación no simplemente como un resultado, sino como un proceso, es aquello que va a significar un gran cambio para de repente las futuras generaciones y esperemos que los docentes realmente tomen interés en esto porque es fundamental. Gracias nuevamente por tu tiempo. Me agradó mucho haber conversado contigo y haber tenido este espacio y espero que nos podamos Gracias. ver en alguna próxima oportunidad. Listo. Gracias, Aslin. Nos Un vemos. abrazo. Cuídense. Gracias.